Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Bien, hoy es domingo 27 del tiempo ordinario, pero la iglesia hoy también celebra la memoria de un grandioso santo, San Francisco de Asís. Sin duda alguna, hermanos, Francisco vivió en tiempos difíciles de la iglesia. Este es el tiempo junto con San Francisco de Asís, de dos santos. Me refiero a Santo Domingo de Guzmán y Francisco de Asís, claro está. Pues vivió un tiempo difícil, nació en Asís, ¿verdad? Y pues se dedicó a vivir, como él decía y predicaba, la hermana pobreza. Y a mí cuando estaba leyendo sobre su vida para grabar este video, por alguna razón me acordó las bienaventuranzas, especialmente la primera bienaventuranza del capítulo 5, versículos 1 al 12 de San Mateo, pero la primera que nos dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuánta grandeza nos dejó en su enseñanza San Francisco de Asís. Nos deja ese legado, ¿verdad?, para los que tratamos de evangelizar. Y no solamente tratamos de evangelizar, sino que nos deja ese don de la humildad, ese don de la pobreza, porque son dos dones que van juntos, no se pueden separar. No puede haber pobreza en espíritu si no hay humildad. Y hoy Francisco, ¿verdad?, nos da nos puede dejar, ese puede ser esa enseñanza que podemos seguir reflexionando durante este día y siempre en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y es bien importante, pues, recordar eso, ¿verdad? Francisco, ¿verdad?, nació en Asís, como todos sabemos, cerca del 1181 o 1182. Se sitúa entre esos 2 años su fecha de nacimiento. Y su padre, pues claro está, como es conocido, era comerciante. Y tenía una situación bastante clase media alta, quizás comparando con hoy en día, clase media alta. Su madre era de familia de nobles, ¿verdad? Y su padre comercializaba mucho en Francia. Nos dice esta biografía, que les voy a dejar el enlace. Voy a estar tomando así algunos detalles, no todo, no lo voy a leer, claro está. Es de la página, una de las páginas del Vaticano, de la página del sínodo, de los sínodos del Vaticano, los sínodos de obispos, ¿verdad? Y aquí pues encontré aunque su nombre de pila originalmente cuando fue bautizado no era Francisco. Francisco fue el apodo que le dieron en el pueblo, porque su padre estaba en Francia, estaba comercializando, y él no se encontraba en Asís cuando su hijo nació. Entonces, pues su juventud Francisco la pasó muy alegre, muy campeche, muy jovial, siempre sin malas, como nos dice esta biografía, sin malas costumbres, sin vicios, ¿verdad? Y esto puede ser otra enseñanza para usted, a ti jovencita. La vida hay que ser alegre, sí, pero se puede hacer alegre sin vicios, sin excesos. Todo eso lo podemos hacer cristianamente hablando. Claro que sí, estamos llamados a la alegría. El cristianismo de por sí es alegría, hermanos, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿verdad? Entonces siempre se distinguía por dar limosnas,
a los pobres, ¿verdad? Entonces trató de emular, vivir ese espíritu de caballero. Claro está, esto era bien común en ese entonces. Estamos hablando de a principios del siglo, a finales del siglo XII, a principios del siglo XIII. Pues vamos a ver que eso fue un detalle bien importante durante su juventud, ¿verdad? Entonces, fue a combatir, ¿verdad? Fue a combatir los Asís y otros pueblos más, se me fue de donde lo tenía. Perugia y Asís tuvieron disputas y fueron a combatir. Francisco estuvo de prisionero 1 año, pero nos dice esta biografía que vivió de forma alegre, entusiasta, dando ánimo a los demás, ¿verdad? Cuando salió de ese año de prisión, que cayó enfermo gravemente, ¿verdad? Y esto, claro está, esto que voy a mencionar ahora era un factor muy común en estos grandes santos de esta época, de la Edad Media, que cayó enfermo, y eso ayudó a fortalecer su espíritu, su ánimo, ¿verdad? Y a reconocer pues que habían cosas que son más importantes, más trascendentes que la vida cotidiana, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, aquí comienza su cambio de vida. Visitaba a los enfermos visitaba y servía a los enfermos en los hospitales. Y siempre regalaba a los pobres sus vestidos y el dinero que llevaba. O sea, ya la vida de Francisco está cambiando. Entonces, cuando uno lee las biografías de los santos, y esto es bien importante tenerlo muy presente, cuando leemos la biografía de los santos, cómo ese cambio de vida los impactó a ellos para yo, desde mi interior, desde mi espíritu, desde mi vida espiritual, cómo me va a cambiar a mí, cómo me tiene que cambiar, cómo me debe cambiar, cómo esa persona, cómo Francisco siguió las bienaventuranzas, cómo Francisco vivió el evangelio, ¿verdad? Todo eso tiene que resonar en nuestra mente, en nuestro corazón, y entonces pues nos debe guiar siempre, nos debe guiar a entonces buscar un cambio en lo que era la iglesia de San Damián. Jesucristo le habló, ¿verdad? Y escuchó la voz del Señor. Repara mi iglesia, repara mi iglesia. Y Francisco, claro, al principio pensó que estaba hablando del templo, de la estructura física, pero luego se daría cuenta de que luego se daría cuenta de que el cambio era mucho más que lo físico, era más allá, más trascendente que le estaba pidiendo el Señor. Entonces, así Francisco se dedica a reparar y empieza a tener sus discípulos, sus primeros discípulos llegan. La gente como quiera se burlaban de él, ¿verdad? Y en un determinado momento, el padre de Francisco le recrimina que le estaba gastando lo que le pertenecía a él en cosas, ¿sabes? Y Francisco, pues, claro, renuncia a la herencia, renuncia a todo. Y ahí, pues, inclusive hasta la ropa que él tenía se las quita. Y aquí está, esto es tuyo, tómalo. Simplemente, ya, radical. Un cambio radical, hermanos. Un cambio radical. Y a veces hace falta en nuestras vidas así un cambio radical. Un cambio radical. Claro está. Tenemos que tener muy consciente que como laicos, como padres de familias, como hijos, pues estamos llamados a vivir esa pobreza, pero desde nuestro estado de vida, ¿verdad? Como laicos, como padres de familia, como hijos, ¿verdad?
en nuestro trabajo, siempre viviendo a aspirar a la santidad, porque se puede ser santo en todos los estados de vida. ¿Ok? Entonces, ya Francisco ha dejado todo, se decide ir a Roma. Había creado ya una pequeña regla para sus discípulos. Entonces el primer discípulo se llamaba Bernardo de Quintavalle. ¿Ok? Me da trabajo leerlo porque estoy con cataratas y me da mucha dificultad ver lo que estoy leyendo, pero no se apure, primero Dios, claro que sí, ¿verdad? Bernardo de Quintavalle fue un rico comerciante que lo dejó todo. O sea, fue tan radical como lo fue Francisco, ¿verdad? Y su segundo discípulo fue Pedro de Cataneo, ¿verdad? Y Francisco, pues claro está, le dio los hábitos, y hicieron sus primeros votos. Entonces, luego de esto, que ya comienzan a crecer sus discípulos, el tamaño de la cantidad de discípulos, pues Francisco va donde el Papa, en ese entonces era Inocencio III, y le autorizó a llevar su regla y le dio como misión predicar la penitencia. Qué mucho nos falta que nos prediquen la penitencia, ¿verdad? Qué mucho nos falta. Y me pongo yo primero en línea, en la línea me pongo primero, qué mucho nos falta, ¿ok? Que nos prediquen la penitencia. Claro, esto es algo que tenemos que ir trabajándolo, porque sí, debemos tener el cambio radical, debe llegar a nuestra vida, pero la vida de penitencia con la vida sacramental, ¿verdad? Con el sacramento de la reconciliación, con el sacramento de la Eucaristía, la unción de los enfermos cuando hace falta, ¿verdad? Eso, especialmente el sacramento de la reconciliación y de la unción de los enfermos, que son sacramentos de sanación, pues es bien importante que llevemos ahí constantemente, cada vez que sea necesario, esos dos sacramentos, ¿verdad? Entonces, los primeros frailes trabajaban en sus oficios, en los campos vecinos, para ganarse el pan de cada día. Francisco le tenía prohibido que aceptaran dinero. ¿Por qué? Pues por las tentaciones. Cuando a veces el dinero es una bendición, a mí no me cabe la menor duda, pero puede ser una gran tentación también. Y pues Francisco lo que quería evitar era pues el que la vida con la dama pobreza se desvirtuara, ¿verdad? Se convirtiera, en vez de una virtud, se convirtiera en un vicio, ¿verdad? Entonces, Santa Clara lo oyó predicar en el 1212 y decidió seguirlo, y de aquí nacen pues las clarisas también, que hay dentro de las clarisas hay varias ramas también de franciscanas, de monjas franciscanas, ¿verdad? Francisco, la orden fue creciendo. Antes de la muerte de Francisco ya había misiones en España, Hungría, Alemania. De hecho, Francisco mismo llegó a llegar hasta Tierra Santa, y el sultán de ese entonces, que ahora no, aquí no lo dice la biografía, pero yo lo he leído otras veces, el sultán de ese entonces, que era creo que de Egipto, si no me equivoco, se hizo muy amigo de él, se hicieron muy amigos, y aunque no se convirtió, claro está, pero él le dio
por así decirlo, visa para que entrara cuando él quisiera, cuando él necesitara entrar a sus dominios, ¿verdad? Eso es una de las grandes cosas que a mí siempre me han llamado la atención. Cómo un hombre de paz a veces logra más que militares. Y yo fui militar. ¿Sabes? Yo les puedo decir, yo fui militar. Como un hombre de paz, como una mujer de paz, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, el Papa San Juan Pablo II. Cómo lograron más que muchos militares de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Entonces, un detalle también que a mí siempre me ha conmovido es que en la Navidad del 1223, en una cueva, Francisco representó el nacimiento de Cristo y se celebró la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa. Y pues desde aquí el poner nacimientos en las iglesias es una tradición que no falta o no debe faltar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender, ¿verdad? El 3 de octubre de 1226, Francisco le da la bienvenida a la hermana muerte. Y claro, tenía 44 años de edad, ¿verdad? Y lo sepultaron en la iglesia de San Jorge en Asís. Yo tuve la oportunidad, la bendición, y junto con mi esposa, de ir a Asís cuando en el 2014, cuando fue la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, tuvimos la oportunidad de ir a Asís, y estuvimos ahí en ese lugar yo creo hoy en día, si no me equivoco, y alguno de los hermanos me puede corregir, creo que es una basílica, o si no es catedral, esa iglesia de San Jorge en Asís. Bien, ¿qué podemos aprender de San Francisco? Primero, la virtud de la humildad. Y junto con esta, la virtud de la dama pobreza, ¿verdad? Vivir con un corazón alegre y humilde, y a la misma vez desprendido. Ayudar a todo aquel que podamos ayudar. Y esto es algo muy particular, muy personal mío. A mí no me gusta darle dinero a las personas. Yo le digo, vengo ahora, no te me vayas, que vengo con algo para ti. Y voy a donde sea y le compro algo que pueda comerse en ese momento. Y les recalco a las personas, pero con gran insistencia. Y una vez un señor me preguntó, ¿pero por qué usted recalca tanto que uno coma? Yo, pues claro, eso es lo esencial del ser humano, comer, subsistir. ¿Sabe? Y le digo, no vendas la comida, come, ¿verdad? Pues eso lo podemos mirar. Y la grandeza con que él veía a Dios y a la creación, ¿verdad? ¿verdad? Eso también podemos aprender. El valor del sacrificio, eso es algo también que podemos aprender de la vida de San Francisco de Asís. La sencillez, como ya mencioné, la oración, la vida de oración es fundamental. Si usted y yo nos dedicamos a la predicación, a la catequesis, a la apologética, a la evangelización en general, usted y yo tenemos que vivir una vida de oración lo más intensa posible. ¿Ok? Y me pongo por delante. Como dicen en Puerto Rico, con el burro delante para que no se espante. Yo me pongo por delante. Yo soy el primero que me tengo que predicar a mí mismo y decir, tienes que orar más. Tengo que orar más, ¿verdad? Entonces, pues, claro está, hoy en día tenemos el Papa Francisco porque yo digo que fue providencial e inspiración del Espíritu Santo. Le
le dio el don para ese discernimiento de coger ese nombre de Francisco como papa. La primera vez en la historia que alguien cogía ese nombre de un santo así, de esa, pues claro, yo sin duda, a mí no me cabe la menor duda que para que el Papa Francisco tomara ese nombre, le tuvo que haber calado grande, profundamente. Y de hecho el Papa lo ha mencionado varias ocasiones, ¿okay? El Papa Francisco lo ha mencionado, que él escogió ese nombre porque de cómo lo impactó en su vida este gran santo, ¿verdad? Pues que pidamos su intercesión junto con la pobre de las pobres, María, nuestra Madre del Cielo, que oren e intercedan por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y pues voy a poner, como ya dije, esta biografía que está aquí en la página del Sínodo del Vaticano, la página del Sínodo, pero que fue tomada también de catholic.net, del cual este servidor es consultor en las áreas de catequesis y pastoral hispana en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, 1.000.000 de gracias, mi gente, por su tiempo. Y quizás me extendí, sí, me extendí más de lo que yo pensaba, pero ya llevamos. Espero que le puedan sacar provecho a y oren por este servidor. La obra de caridad más grande que podemos hacer es orar los unos por los otros. 1.000.000 de gracias, mi gente. Cuídense y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.